Hoy queremos hablar un poco sobre la etimología de la palabra infierno, o sea, el origen de esa palabra. Saben que desde el principio de los tiempos hubo una creencia firme, y usted lo puede investigar, de que después de la muerte los seres humanos siguen existiendo. La Biblia dice, puso Dios en el corazón del hombre el sentido de eternidad. Usted y yo sabemos que, como alguien dijo, mi familiar ya pasó allá, pero no sabía dónde. Y es lo mismo que uno se ha preguntado. Yo no sé cuántas veces usted se ha preguntado si tiene a un ser querido que ya no está. ¿Dónde está ahora? Pero estamos seguros que está. Ahí ha de estar, en algún lugar. ¿Cómo está? ¿En qué condición? Entonces también nos preguntamos, ¿es el mismo lugar a donde van todos? O sea, ¿van al mismo lugar los que han hecho lo bueno, principalmente que han creído en Dios, y los que han hecho lo malo? ¿Van al mismo lugar? Y entonces ya entra el concepto de justicia. ¿Sería justo eso? Entonces, ¿para qué esforzarse tanto, verdad? ¿Para qué estar en una iglesia? ¿Para qué hablar de fe, de creer en Dios? Hay unas palabras bíblicas de donde se deriva la palabra infierno. Espero que me sigan ahí con las transparencias. Hay tres palabras principalmente. La palabra Seol, que es la palabra del hebreo. Y esta está 65 veces en el Antiguo Testamento. La palabra griega Hades, que es traducción de la palabra Seol, y aparece 75 veces en la Biblia. Y también la palabra Gehenna o Gehenna, literalmente significa infierno, y está 12 veces en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a ver un poquito el significado de cada una de ellas para tenernos una mejor idea, porque creo que nosotros hemos oído esto y usted tiene su propio concepto de esa palabra o de ese lugar, o no sé qué ha escuchado, por ahí algo ha aprendido, pero vamos a verlo hoy también para ampliar más ese conocimiento. En primer lugar, la palabra Seol, que es la del Antiguo Testamento, es la forma que dice que tiene que afirmar afirma que la muerte no pone fin a la existencia humana. Era lo que estaba diciendo. Esa palabra tiene que ver principalmente con eso. Entonces vamos a ir dando pasos, porque decir que esto no es todo, entonces hay que pensar que si esto no es todo, entonces ¿qué viene más allá? Una idea que se refleja de lo que es Seol es que todas las personas van allí. O sea, cuando hablamos de Seol, es la idea de que todas las personas van ahí, todos, sin excepción alguna. Sea quien sea bueno, sea malo, sea de cualquier raza del mundo, todos van ahí. Esa era una idea general. Como si fuera un lugar donde realmente no hay ninguna recompensa. Es como un lugar de tinieblas, así lo han vislumbrado algunos, como un lugar de tinieblas, de sombras, de muerte, de silencio, donde todo pierde su color. Ya los seres humanos son solo una sombra de lo que fueron. Es como la ciudad gris. Esta es una impresión general de lo que es el Seol según varios textos del Antiguo Testamento. O sea, hay que aceptar eso, y se lo digo porque algunas religiones eso dicen, eso es todo. Y no voy a mencionar religiones para no herir a nadie acá, porque probablemente usted se identifica con alguna de ellas. Pero algunos dicen, eso es todo. Solo eso, no hay más. No hay más explicación. Pero en otros textos se ve algo diferente. Por ejemplo, en varios textos, Seol es un lugar de castigo para los malvados, hablando del Antiguo Testamento, porque tenemos que sustentar una doctrina con los dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo, con una doctrina completa en la Biblia, ¿verdad? Job 24:19 dice, la sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve, así también el Seol a los pecadores. Ahí dice, a los pecadores. Parece que está agregando un detalle más. Salmo 9:17 dice, los malos serán trasladados al Seol. Fíjense bien, los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios.
Ahí ya está especificando algo, ya está poniendo a un grupo en un lado. Luego Deuteronomio 32:22 dice, porque fuego se ha encendido en mi ira, esto lo dice Dios, y arderá hasta las profundidades del Seol, devorará la tierra y sus frutos, y abrazará los fundamentos de los montes. Ahí está hablando de la ira de Dios. Y el Salmo 49:15 dice, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo, como diciendo, Dios me sacará de esa condición y me tomará consigo, que es una palabra de esperanza, que Dios nos tome con Él y que no nos deje ahí, ¿verdad? Amén. Espero que estamos entendiendo. La palabra Hades, que es la traducción griega de Seol. Entonces, recordemos que Seol tenía dos significados: lugar para los muertos en general, pero también un lugar de castigo para los malvados. Lo vamos viendo así a grandes rasgos, pero esa es una idea. Ahora, en el Nuevo Testamento, Jesús, Él fue a la muerte o al Hades, que sería como la idea esa donde van todos. O sea, no la estamos descartando. Jesús fue ahí a ese lugar, pero hay un texto aquí aclaratorio. Dice, al cual Dios, o sea, Dios el Padre, levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, por la muerte. Porque no dejarás mi alma en el Hades, o sea, en ese lugar donde van todos supuestamente, ni permitirás que tu santo vea corrupción, como cualquier ser humano. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Entonces, ahora el Hades como un lugar de castigo, o sea, Jesús fue sacado de ahí de la muerte, de un sentido de lo que sería el Hades. Pero el Hades como lugar de castigo no es eterno. Eso se puede ver en algunos textos. Por ejemplo, Apocalipsis 20, del 13 al 14 dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Estos son textos difíciles, son textos bastante complicados. Cuando uno se mete a la escatología, al estudio de estas cosas, uno se queda sorprendido. Y a veces, como le pasó al profeta, uno llora delante de Dios. Hoy estaba viendo esos textos, todavía repasándolos en diferentes versiones de la Biblia. Y entonces parecía que la cabeza me iba a explotar, y en un momento lo único que se me salieron fueron unas lágrimas, y dije, Señor, lástima que no hay más información sobre esto. Pero sí hay una información ahí, y es claramente lo que dice, que la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego, que se le llama la muerte segunda, que en realidad es la muerte tercera para muchos. Ahora, hay un texto aquí de mucha reverencia. Yo me quedo realmente postrado delante de Jesús cuando veo palabras como estas. Dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies. Este es Juan. Y él puso su diestra sobre mí, puso su mano derecha sobre mí, diciéndome, no temas. Miren la autoridad con que habla el Señor acá. ¿De dónde más puede venir semejante autoridad? Habla con una autoridad tan grande, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, o sea, eternamente, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él dijo, yo doy mi vida y la puedo volver a tomar, pero también le puedo dar vida al mundo, rescatar al mundo. Por eso creemos en Él. Entonces, de ahí, precisamente de ese lugar, dice que saldrán todos para ser enjuiciados y ser castigados eternamente. Serán matados definitivamente. Es decir, se trata de una muerte irreversible, donde ya no hay regreso. O sea, es como un juicio definitivo. Cuando la gente, el mundo se presente ante el juicio del Señor, todos, ahí nadie se escapará, todos estaremos ahí. Ahora, en Apocalipsis 20, 15 y 21, 8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas y toda esa lista negra, dice, ellos serán echados precisamente al horno de fuego.
que es la muerte segunda. Esa lista es bien grande. Pero la gente en sí no se condena por su pecado. Oiga bien lo que voy a decir. La gente no se condena en sí por su pecado, porque todos son pecadores, sino que se condena por no confesar su pecado y por no reconocer su pecado. Ese es el problema. Cuando una persona viene a uno y le dice, y este pecado que yo he cometido, cuando ya solamente nos dicen eso, nos quedamos como, ¿qué me va a decir? Este pecado que yo he cometido, ¿tiene perdón? Todo pecado tiene perdón cuando se confiesa. Solamente la blasfemia contra el Espíritu dice que no tiene perdón. Cuidémonos de eso y hay que aprenderlo mejor. Entonces, Hades es el centro del mal porque Jesús dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y esta promesa se ha cumplido de tal manera que el Hades o el centro del mal no ha podido contra la iglesia. La iglesia está aquí. La iglesia está viva. Y está más viva que nunca. Y tiene poder. Tiene el poder de Dios. Nada ni nadie la ha podido detener. Por cierto, el enemigo lo ha intentado con diferentes estrategias. Pero en cada uno de nosotros el Señor está prosperando su iglesia. Ahora, la tercera palabra es la palabra Gehenna, que en hebreo era He-Ben-Hinnom, o He-Ben-Hinnom, que significa el valle de los hijos de Hinnom, y abreviada Gehinnom, y se tradujo al griego como Gehenna, que en español ya la interpretamos como desgracia, deshonra, pecado, culpa, juicio y castigo, que realmente eso es el infierno. Ahora un poquito de historia de esa palabra, porque a veces uno dice, ¿y de dónde vienen estas palabras? Porque algunos dicen, es un error porque no saben el origen de la palabra. Y yo sí sé, algunos se ufanan, se jactan de que saben el origen de la palabra y dicen es una historia real, pero que no tiene tanta importancia, por eso se puede descartar. Y aquí está un poquito de la historia. La historia de esta palabra viene desde hace muchos años, 750 años antes de Cristo, casi 3000 para nosotros. Cuando el malvado Acaz era rey de Judá, siendo idólatra y débil, adoptó algunas prácticas paganas muy repugnantes. Entre las peores estaban los sacrificios humanos y él sacrificó o hizo quemar vivos a sus propios hijos. Hay que recordarse que dedicaban los hijos a su dios Moloch y lo metían ahí en un animal caliente de aluminio hirviendo y ahí quemaban a los hijos. Eso era terrible. Estas atrocidades se llevaron a cabo en el valle de los hijos de Hinnom, según Segundo de Reyes 23:10, un lugar en el suroeste de Jerusalén. Pero el rey Josías, que vino a atacar toda esa corrupción e idolatría, lo convirtió en un vertedero de basura y desperdicio de la ciudad de Jerusalén. Se arrojaban ahí cuerpos de animales muertos y hasta de criminales para que los consumieran las llamas y se pudrieran ahí. El fuego entonces permanecía ardiendo en el basurero y los gusanos siempre estaban comiendo. Usted ha visto ese tipo de basurero, ¿verdad? Yo he visitado esos basureros, he visto cómo la gente está entre la basura, muchos se alimentan de la basura y pasan cosas tristes ahí. Pero yo me hacía la idea con este basurero aquí en el sudoeste de Jerusalén. Ahora, la palabra Gehenna aparece 12 veces en el Nuevo Testamento y fue Jesús quien más la utilizó. Por ejemplo, Mateo. Hay que poner atención a la palabra. Por ahí estábamos hablando hoy con algunas personas y decían, esta palabra trata esta iglesia, trata de apegarse a la Biblia. Y entonces hay que poner atención a lo que dice la Biblia, no a lo que solamente escuchamos, y menos a veces a lo que nos dicen las películas, porque las películas son bastante fantasiosas y le ponen de más. Hasta las películas bíblicas que dicen, por ahí yo estoy viendo una miseria bíblica, pero le ponen y le quitan y le hacen lo que quieren ahí. Pero hay que ver lo que dice la Biblia. En Mateo 5, 29 al 30 dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, aunque sea de color el que sea, y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno.
Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y vienen otras citas que tienen que ver con eso también. ¿Qué tal con esto, verdad? De quitarse uno de sus miembros si le es ocasión de caer. Es decir, si a través de ese miembro usted es tentado y puede caer. Claro, no es algo literal porque todos tuviéramos mancos y cojos y ciegos, ¿verdad? No es algo literal, pero está diciendo, si fuese posible hasta hacer eso, sacrificarse de esa manera, porque como diciendo, ¿qué preferirías? ¿Irte sin uno de tus miembros pero irte al cielo o perderte así completito, verdad? Y Jesús habló un poquito en una ocasión de eso, dijo, ustedes tienen pecado porque miran. Si no vieran no tendrían tanto pecado. Porque vaya si las ventanas del cuerpo no son a veces tentadoras, ¿verdad? Eso no lo podemos negar. Nadie lo puede negar. Hay ojitos tremendos. Ahora, entonces también dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos y dos pies ser echado en el fuego eterno. Eso es Mateo 18:9, creo que está ahí. Y Mateo 23:33 dice, serpientes, refiriéndose a los religiosos judíos que eran bien hipócritas, aquellos generación de víboras. Dice, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Porque fingían una religión. Es pecado fingir una religión. Caminar como religioso, agarrar el estilo de religioso, ¿verdad? Miren cómo camino yo como una persona, como dicen a nivel y a escuadra, ¿verdad? Bien religioso. Digo palabras religiosas. Ando echando como la Madre Teresa la bendición a todo mundo. Pero a la vez vivo una vida que no es sincera. A ello se refiere el Señor cuando habla de esto. Y luego en Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esto suena un poquito más profundo, ¿verdad? Porque dice, temed más bien a aquel que puede matar, ¿qué cosa? El alma y el cuerpo. El ser humano puede matar el cuerpo. De hecho, hay muchos asesinatos, hay tanta gente que se dedica a esa empresa de la muerte, ahora ya están metidos, mercenarios. Hay muchos mercenarios. Eso es terrible. Pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. El alma es lo que está adentro de uno. Se identifica como alma o como espíritu en la Biblia. Pero el que tiene la autoridad, como dice, el dueño de los espíritus, dice la Biblia, es Dios, el dueño de su espíritu y del mío. Ese solamente es Dios. Y Él tiene el control sobre esto precisamente. Y Él lo puede matar ahí completito, ¿verdad? También dice en Mateo 9:43-48, si tu mano te fuera ocasión de caer, otra vez córtala, mejor te des entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Esto es el fuego, como el fuego eterno que menciona Apocalipsis 20:14 y 21:8. Se podría referir a lo mismo. Bueno, hemos visto entonces esas tres palabras, Seol, la palabra Hades y la palabra Gehenna. El Seol en el Antiguo Testamento se usaba para referirse sencillamente a la morada de los muertos, pero también se refería como un lugar de castigo. Eso es lo que vimos en los textos. Y la palabra Hades, que es la traducción de Seol, esa recibe un enfoque distinto y en la mayor cantidad de veces se refiere a un lugar transitorio de castigo para los malvados. Ahí es específico, para los malvados. Nosotros decimos incrédulos o que son rebeldes contra Dios. Sería esa la definición. Y la otra palabra, Gehenna, que esa es la más clara y más directa para referirse al infierno, habla de castigo tanto para el cuerpo como del alma después del juicio final. Porque de que hay un juicio, hay un juicio. Es increíble que muchas personas no creen en el infierno, descartan la idea del infierno, pero no de un juicio.
porque se puede quitar una, pero no se puede quitar la otra. Se habla mucho acerca de un juicio. Parábolas, las parábolas hablan de eso. Una lista grande de textos. Hay un juicio. Es decir, si nosotros, que nuestra justicia, como decíamos el domingo pasado, es relativa. A veces peleamos para que las cosas no queden en la impunidad. Hay grupos que luchan contra la impunidad, que no hayan injusticias. Pues ¿creen ustedes que Dios va a permitir la impunidad? Por supuesto que no. Y terminamos con este punto de los horrores del infierno. Eso es una palabra fea, los horrores del infierno. Mucho se ha hablado de esto, tanto en las religiones no cristianas como en el cristianismo, pero mucho de esto es fantasía, no tiene base bíblica. ¿Qué es lo que la Biblia dice? O sea, si usted mira la película El infierno de Dante, yo creo que todos hemos visto esa película, ¿verdad? Tiene mucha fantasía. También le han inventado, le han puesto muchas cosas y que lo están dorando ahí con un tenedor, le están dando vuelta para que se dore bien y bien tostadito. Entonces también hay mucha fantasía en esas cosas. Las religiones se han inventado cualquier cosa. Según la Biblia parece que hay niveles de castigo. En el más allá hay niveles de castigo. Así como hayan sido sus obras, así será su paga, dice. Pero ahí hay fantasía. Entonces, ¿qué es lo que realmente la Biblia dice? Primero, digamos que según la Biblia es el mayor de los horrores. O sea, así como se lee ahí, es el mayor de los horrores del universo creado por Dios. Y es justamente lo contrario del cielo. O sea, está el cielo, hermoso, bello, como nosotros lo sabemos, y donde decimos que todos vamos a ir al cielo, que ya nuestro tío o nuestra abuelita se fue al cielo. Es el lugar donde irán las personas que han creído, pero el infierno es el lugar de los incrédulos, donde van con cuerpo y alma después del juicio final, como ya lo dijimos. Ahora, ¿dónde está? ¿Usted sabe dónde está el infierno? Probablemente alguien dice, pues yo ni sé si existe. Pues ¿cómo voy a saber lo demás? No estoy seguro. Bueno, en cuanto a la pregunta, ¿dónde está? Esto podría implicar ya que la idea es que es algo concreto. O sea, no es algo imaginario. Dice, el infierno son tus pensamientos, tus luchas que llevan dentro de ti. Todo eso es el infierno. Eso es lo que algunos dicen. Pero tal parece que no es así, que hay un lugar concreto. Y entonces, según Jesús dice, entonces el rey dijo a los que servían, ahí hablando en una parábola, atale de pies y manos y echadle en las tinieblas. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Echar en las tinieblas de dónde? De afuera. De afuera. No sé, creo que no cambiaron más ahí porque están todas las transparencias, por favor. Creo que Emanuel se me está quedando un poquito ahí, o ya no hay. Bueno, entonces dice, echarle las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, un lugar es, que la Biblia dice sencillamente es afuera. Ahora, también se compara el infierno como una prisión. No es una prisión para los hombres, no está hecho para los hombres. No dice la Biblia en ninguna parte, Dios hizo un infierno para castigar a la humanidad. No lo dice. Sino dice que es un lugar para Satanás y sus ángeles. Eso sí lo dice. Pero también para aquellos que quieran tener esa compañía. Y a la vez, el infierno, alguien hacía una comparación con las cárceles terrenales. Quiero que pongan atención a esto. Dice, es triste pasar frente a una cárcel. ¿Cuántos han pasado frente a una cárcel? Muchos, ¿verdad? Y probablemente algunos han estado en la cárcel. Pero cuando yo he pasado enfrente de una cárcel y miro a la gente que está ahí mirando por las ventanas, en el ratito que les permiten mirar por las ventanas, me da mucha pena, mucha tristeza. Yo quisiera ir y abrir la puerta y decirles, no tenga pena, salga a disfrutar. Pero ahí sí que hay autoridades que deciden eso. Pero es triste mirar ahí a la gente. Por eso la Biblia dice que hay que pensar en los presos. Una cárcel es muy triste. Hay unas cárceles que son terribles en el mundo. Investíguelo y se va a dar cuenta. La gente sufre mucho ahí. Ahora, fíjense que aún en una cárcel, mire esto, en una cárcel se puede dormir, se puede comer,
Pueden bañarse, pueden recibir visitas, tener amigos, momentos de diálogo, tienen derecho a la salud, derecho a vestirse, a tener un buen clima ahí adentro si es posible. Tienen derecho a comunicarse con sus seres queridos. Espiritualmente pueden orar, pueden leer la Biblia, pueden cantar como lo hacía Pablo y sus compañeros. Pero el infierno, así como nos lo pinta la Biblia, ni el cuerpo ni el alma están en esa condición. Están encarcelados, están incapacitados, sin fuerzas, sin ideas y sin ninguna inspiración. Parece algo terrible, ¿verdad? Pensar en esto. Y es aquí donde muchos retroceden. Dicen, no es posible semejante cosa. No es posible que Dios haga semejante cosa. El infierno es como un pozo, también dice, es como un hoyo profundo, es ahí donde la gente probablemente puede estar cayendo. Uno no sabe, estas son cosas que ahí la Biblia solamente habla que es como un pozo profundo, como un abismo. El infierno es como un lugar de tinieblas. Y una pregunta que alguien hacía es, si existe el infierno, así como lo estamos viendo, ¿en el infierno está Dios? Porque Dios es omnipresente, está en todo lugar. Y alguien decía, probablemente sí está, pero no para ayudar a nadie. Solamente porque Él es soberano. O probablemente no está porque Él es luz y esto es un lugar de tinieblas. Vaya usted y investíguelo un poco más, lea un poco más sobre esto. Ahora también el infierno es fuego, según lo menciona ahí. Algunos dicen, no es fuego literal. Probablemente no es fuego literal. Pero si es sufrimiento, nadie quiere tener sufrimiento por toda la eternidad. Hay 21 referencias al fuego en los textos bíblicos. 21 textos que hablan sobre el fuego. Tendríamos casi que mutilar la Biblia. Tengo que mutilar la Biblia, cortarle a la Biblia para sacar todo eso. Y quedarnos con una Biblia un poquito más light, un poquito más benigna, si le queremos llamar así, con un Dios un poco más bonachón, un poco más alcahuete, que solo ama y ama y ama, un Dios con mucho amor pero sin rigor. También la Biblia dice que ahí en el infierno hay un gusano que está roendo todo el tiempo. Es decir, que el gusano que está caminando y está comiendo todo el tiempo. Hay una persona que estuvo engusanada por varios días porque tuvo un accidente en la selva, cayó en una avioneta y estuvo engusanada ahí. Los médicos no se explicaban cómo sobrevivió 13 días en esa condición. Carlos Arteaga, a nosotros nos prestaron el testimonio de él y lo vimos. Y es horrible ver cuando le están sacando los gusanos. Ahora yo no vengo a asustarlos a ustedes con ese cuento. Pero ¿qué quiere decir la Biblia cuando habla de eso? El valle de Hinnom. Solamente a eso se refiere. Pero ¿y qué tal si no se refiere solo a eso? También hay muchas figuras ahí acerca de este lugar, pero no quiero entretenerlos más y cansarlos más. Solamente la última, los compañeros del infierno. Hay quienes se hacen acompañar, no esperan el rato, no aguantan el rato, se hacen acompañar desde ya por el enemigo. ¿Usted ha visto que hay personas endiabladas, enchinchadas, como dicen por ahí, que andan listos para explotar, endemoniados que sacan una pistola y matan a una persona a sangre fría? Ya están en compañía del enemigo. Una persona endemoniada no es solamente uno que anda sacando la lengua y dando gritos. No, es una persona que tiene odio en su corazón. Porque la Biblia dice que el enemigo vino para matar, para robar y para destruir. Y cuando se mete la ira en nosotros, cuando se mete esa furia, ese enojo, ya saben la influencia que se está metiendo ahí. Entonces, el lugar de castigo ha sido diseñado para una cosa tan terrible como lo es el enemigo y todos aquellos que le quieran hacer compañía. Ahora,
Aquí es donde cobra sentido la palabra de Dios, que hace una invitación. Si no, no tendría sentido. Pero aquí cobra sentido cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo. O sea, ¿por qué lo ama? Porque lo quiere bendecir, le quiere dar bonitas cosas, que esté feliz. Por eso lo ama. No, la Biblia, el amor de Dios se expresa precisamente porque Dios nos llama, nos invita a creer en Él. Y a creer para ser salvos, porque dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces quiero dejarle un pensamiento, porque para las personas que no creen en esto, quiero dejarle este pensamiento. Dicen ellos, no, lo único que sucede es que usted no entiende bien la palabra, porque ahí solamente dice, no se pierda. Y perderse, ¿qué es perderse algo? Destruirse, acabarse. Entonces dice, la persona que no cree en el Hijo de Dios, sencillamente se destruye, se pierde y se acabó todo. Ya no hay memoria de nada. ¿Usted se quedaría satisfecho con esa idea de que ahí se acabó todo? Solamente le quiero dejar eso para que piense. Ahí se acaba todo. Como era malo, como no creyó, ahí se acabó todo. El día que murió, se acabó. No hay más memoria. Esa es la idea. Ahí dejémoslo. Pero sí, para los que son buenos y creyentes en Cristo y todo, ellos sí, ellos mueren y van al cielo, van a la presencia de Dios, a un lugar diferente. Ahí no estamos de acuerdo que todo se acaba, sino que continúa para estar con el Señor. Piense en eso, pero el amor de Dios es para eso, para salvarnos de la perdición y la condenación eterna. La humanidad, como dije la semana pasada, está tomando muy en poco a Dios. Está menospreciando la palabra de Dios y está menospreciando el juicio de Dios. Ahora, si el ser humano impone castigos imperfectos, pero impone castigos, tenemos la idea, tenemos el sentido, tenemos el atributo ese de imponer castigos. Como decimos, este hizo lo malo, que sea castigado. Yo quiero recordarle cuando en mi país se hizo la última ejecución, porque allá estaba acordada la pena de muerte y se hizo la última ejecución. 2 hombres, oiga bien, 2 hombres adultos violaron a una bebé. Miren lo que hace el ser humano. Violaron a la bebé, pero los agarraron. Y la violaron y la mataron, pero los agarraron. Y toda la comunidad decía, merecen la pena de muerte. Y los llevaron al paredón, los ejecutaron así, los pusieron ahí y fue una cosa muy terrible. Como ver, porque se les pasaron las imágenes y la gente las pudo ver. Pero muchos dijeron, se hizo justicia, porque ¿para qué queríamos a esos gusanos ahí en la sociedad? Ese es un concepto de justicia. Justicia es un atributo moral que está en Dios y está en nosotros. Y tenemos el concepto de queremos que haya justicia. Pero el Dios de la justicia no irá a hacer justicia un día en todo este mundo que anda tan perdido, tan perverso y sobre todo tan rebelde contra Dios. Mas Dios no quiere que el mundo se pierda, sino que proceda al arrepentimiento, y para eso está la iglesia del Señor.